Bienvenidos sean todos a esta nueva sesión de su formación Cardioelectro RM. Esta vez vamos a dar continuación a este tema tan interesante que son esos cambios electrocardiográficos relacionados con la isquemia miocárdica. Es importante destacar que esta parte de este tema es un poco extensa. Trataré de ser un poco detallado para que cada término, cada apartado que tratemos acá quede bien claro para cada uno de ustedes. Anteriormente habíamos tratado muy desglosado la irrigación y anatomía cardíaca relacionada acá con el infarto y también las derivaciones del electrocardiograma, su relación anatómica con las caras del corazón y también hablamos de la cascada isquémica. Ahora nos queda unos cuantos apartados gruesos, importantes de este tema que nos va a llevar a cada uno de nosotros a un siguiente nivel a la hora de recibir a un paciente en urgencia en contexto de un síndrome coronario agudo. Esta imagen, este algoritmo, nos va a dejar bien claro a nosotros, nos va a orientar de qué va este tema para cuando nosotros enfrentemos a un paciente con ciertas características. Cuando nos llega un paciente con síntomas de dolor torácico, disnea, que son síntomas sugestivos de un síndrome coronario agudo, nosotros lo primero que tenemos a la mano para realizar en los primeros 10 minutos es un electrocardiograma. Por eso, saber interpretar un electrocardiograma es indispensable para todo médico que se enfrenta día a día a estos pacientes que nos pueden llegar. Algo importante a destacar es que nosotros muchas veces tenemos pacientes que tienen elevación de cemento ST. Pero cuando estos pacientes, cuando nosotros les realizamos un electrocardiograma, tenemos que descartar ciertas causas que pueden similar patrón de elevación de cemento ST y no está cursando en este momento con un síndrome coronario agudo con elevación de cemento ST, como estos pacientes que pueden llegar con patrón de Brugada, pacientes que pueden llegar con patología del sistema nervioso central, pacientes que tienen hipercalemia, pacientes que tienen un aneurisma ventricular, que estos pacientes suelen presentar una elevación persistente del cemento ST y no quiere decir que esté cursando en el momento con un síndrome coronario agudo. También pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, pacientes que tienen hipotermia, que pueden presentar una onda J prominente de Osborn. También estos pacientes que tienen precitación ventricular puede simular que está cursando con cambios electrocardiográficos similar a cambios isquémicos y también estos pacientes que vienen con estimulación de marcapaso. O sea, son características importantes, patrones importantes, siempre a tomar en cuenta cuando estamos frente a estos pacientes. Hay pacientes también que tienen artefactos y tenemos nosotros que estar pendiente de esto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los artefactos en el electrocardiograma, cuando colocábamos una de las derivaciones en el pulso radial que mostraba una onda prominente en el electrocardiograma, que yo sé que ustedes lo recuerdan muy bien. Esto se puede confundir con cambios isquémicos, pero es un artefacto que nosotros debemos saber identificar. Hay causa también primaria de elevación de cemento ST, tenemos que estar pendiente y claro, y que lo vamos a desglosar muy bien con criterio el día de hoy para que no lo pueda confundir. Como estos pacientes que tienen repolarización temprana, que presentan cierta distorsión del QRS en la parte terminal, un notch o un slur, pacientes que tienen pericarditis, miopericarditis, pacientes que tienen cardiomiopatía de Takotsubo. Entonces, eh, en estos casos, nosotros también tenemos que tener los criterios claros para saber diferenciar.
Ahora bien, nosotros últimamente estamos enfrentados a un bombardeo en cuanto a la terminología de síndrome coronario agudo con elevación de cemento ST, sin elevación de cemento ST o OMI. Y son cosas que todavía no han pautado a nivel internacional para utilizar una sola terminología, pero sí están empujando mucho con esta terminología de una oclusión coronaria aguda para tratar de sustituir estos términos de con elevación de cemento ST y sin elevación de cemento ST. ¿Cuál es mi opinión? En mi opinión, me gustaría seguir utilizando más que todo cuando tenemos un síndrome coronario agudo con elevación de cemento ST para que esto siempre active en nuestra mente, active de manera general la prematuridad con la que hay que atender a estos pacientes y enviarlo a una sala de hemodinamia. Y en cuanto a mi opinión en OMI, es que debemos reconocer estos patrones sutiles que nos hablan de una oclusión coronaria importante, aguda, y que también ameritan una atención inmediata en una sala de hemodinamia para enviar a estos pacientes. Y me gustaría en esta sesión tratarlo más de ese punto de vista y hablarle de cada uno de estos patrones que son como el síndrome de Welling, como cuando tenemos un patrón de Winter, un patrón de invierno, también cuando tenemos un patrón de swirl. Tengo todos estos patrones bien claros en esta sesión para que nosotros podamos identificarlo. Y con esto nosotros podemos identificar si estamos frente solamente a una mímica de una elevación de cemento CT o es realmente un síndrome coronario agudo de verdad. Y para esto debemos conocer muy bien cada uno de estos patrones que iremos desarrollando a lo largo de esta sesión. Cuando nosotros sospechamos que estamos frente a un síndrome coronario agudo, tenemos que conocer cómo es la evolución de una oclusión total. Esta imagen nos lo deja bien claro. Primero hay una oclusión total de una de las arterias coronarias, cuando estamos hablando de una oclusión total como tal, que suele producir una isquemia transmural. Eso es en los primeros segundos. Si recuerdan, en la cascada isquémica, incluso los cambios electrocardiográficos isquémicos van antes que los síntomas, van antes que el dolor. Pero luego que han pasado 15 y 20 minutos, comienza a haber muerte celular de los miocitos en el corazón. Y esto comienza ya a propagar una onda a través del miocardio hacia el epicardio, una onda de isquemia, una onda de lesión. Luego esto se va expandiendo mientras va pasando los minutos y se puede producir muerte celular que suelen ser muchas veces reversibles, pero muchas veces también suele ser irreversible, ya que luego pasa de 2 o 3 horas, comienza a haber necrosis a nivel celular que puede comenzar en el subendocardio y puede seguir transcurriendo si nosotros no tomamos una decisión inmediata de reperfundir ese vaso. Realmente cuando nosotros nos imaginamos el miocardio ventricular, nosotros tenemos desde cardio a endocardio estas capas. Tenemos un pericardio fibroso, que es lo más externo, que nosotros lo vimos en en anatomía al principio. Luego, pegado a esta capa del pericardio fibroso está el pericardio seroso, que es una capa parietal. Y luego tenemos pegado hacia el miocardio, o sea, hacia el epicardio del corazón como tal, el pericardio seroso por la capa visceral. Aquí es que se encuentra este líquido que suele ser entre 15 a 50 mililitros de un volumen normal. Luego de esto está ya el miocardio como tal, ese espesor y esa pequeña capa que está más cerca de este pericardio se le conoce como epicardio, a esta porción muscular. Ya al grueso como tal del músculo cardíaco
es la pared media, que es el miocardio, y luego tenemos una porción del miocardio que está más cerca de esa trabécula de la porción interna ventricular que se le conoce como su endocardio. Y aquí tenemos ya la trabécula y en esta porción del su endocardio y la trabécula se encuentran penetrando las fibras de Purkinje del sistema específico de conducción cardíaca. Nosotros en el epicardio tenemos las arterias coronarias y es importante observar algo acá que es como ese grosor de la arteria coronaria está en el epicardio y luego comienza a penetrar en el miocardio, pero mientras más penetra, más fina es y con menos capacidad de llegar al endocardio. Esto juega un papel muy importante en la isquemia que nosotros vamos a estar desarrollando más adelante. En una evolución electrocardiográfica, en un paciente que se presenta con un síndrome coronario agudo con una oclusión total de una arteria, nosotros podemos ver ciertos cambios en el electrocardiograma. Nosotros tenemos esto que ya conocemos, que es una derivación normal, y los primeros cambios se ven en la alteración que hay en la repolarización. Nosotros solemos ver una onda T que es en proporción con el QRS. Dice que suele ser una onda T de isquemia cuando está en cara, en las derivaciones frontales mayor a 6 milímetros y mayor casi a 10 milímetros cuando están en las derivaciones precordiales. Pero lo más importante aquí es ver la proporción de la onda T con la amplitud del QRS. Como esa onda T, cuando es hiperaguda, suele alcanzar casi la totalidad del tamaño del QRS y muchas veces sobrepasarlo. Y nosotros tenemos una onda T que es hiperaguda. Es importante nosotros observar eso porque más adelante vamos a hablar un tema que se está debatiendo actualmente, que es cuando la isquemia es realmente transmural y nosotros pensamos que la onda T debe ser negativa porque ya hay isquemia subepicárdica. Pero esto nosotros lo vamos a abordar más adelante en vista de que no suele presentarse de inicio en un paciente con una isquemia transmural una onda T negativa. Pero en los primeros segundos tenemos una onda T positiva, hiperaguda, de base ancha y punta redondeada, ¿de acuerdo? Luego ya que van pasando los 20 minutos, que comienza a haber muerte celular, nosotros comenzamos a ver esa elevación del punto J, esa elevación del segmento ST. Y luego ya en las primeras horas, a partir de las 2 a 3 horas, comenzamos a ver que depende de dónde está localizado esta isquemia, comienza a haber muerte celular y se presenta con una zona eléctricamente inactiva, que es esta onda Q patológica que nosotros muchas veces la llamamos como necrosis, pero en un electrocardiograma la llamamos como zona eléctricamente inactiva. Menos de 24 horas podemos comenzar a ver, ya que el ST se puede ir normalizando, suele comenzar a producirse muchas veces inversión de la onda T y ya mientras van pasando los días y semanas, la onda T se sigue invirtiendo, el ST se normaliza y luego queda prominente la presencia de una onda Q patológica, que realmente si en esa zona del corazón que hubo la afectación, hay una muerte celular transmural, una necrosis transmural, una zona eléctricamente inactiva transmural, solemos ver un patrón QS solamente. Pero cuando eso se interpola con un músculo cardíaco vivo, nosotros solemos ver esto acá como un complejo QR. Realmente nosotros identificamos muy bien como expertos ya cada una de los segmentos, ondas, intervalos de una derivación. Y aquí solamente aclarar que cuando nosotros vamos a hablar de elevación y de presión de segmento ST, nosotros tomamos como primera instancia a este segmento que se encuentra entre el final de la onda P, el inicio del QRS, que es el segmento PR
para ver si este cemento, ese T o el punto J, está elevado o está deprimido. Realmente en muchos electrocardiogramas el cemento PR también suele verse afectado por cierta depresión o elevación y no es tan fidedigno y nosotros también podemos tomar si está un poco más estable este cemento que es el cemento TP que muchas veces también se suele tomar para nosotros hablar en este caso de elevación o depresión de cemento ST. Ustedes saben que la onda Q normal suele tener menos de un cuadrito pequeño de duración, menos de 40 milisegundos, y suele tener de profundidad menos del 25% de la onda R que lo acompaña. Y no es normal nosotros observar onda Q en la derivación V1, V2 y V3. Eso lo vamos a destacar más, pero es importante hacer hincapié en esto. Cuando nosotros hablamos de la onda T, cuando hablamos de la repolarización en un contexto isquémico, en un electrocardiograma, en las derivaciones de 1, de 2, AVR, V5 y VC deben mostrar onda T positiva en el adulto, a excepción de AVR que la onda T es negativa. Pero luego en D1, en D2, V5, V6 suele presentar onda T positiva normalmente en el adulto. Ocasionalmente, en la derivación de 3 puede haber presentar una inversión aislada de la onda T, que yo sé que muchos de ustedes han identificado, y esto se considera normal si esta onda T no está invertida en derivaciones contiguas como de 2 y AVF, que son sus derivaciones hermanas. En AVL también ocasionalmente suele presentar inversión de la onda T y si no la vemos en D1, si tampoco la vemos en las derivaciones V5 y V6, no suele llamar la atención que la onda T esté invertida en este caso. En AVF la onda T no suele ser tan prominente, incluso muchas veces suele ser aplanada y esto suele ser normal. Y en V1 normalmente nosotros vamos a encontrar una onda T invertida. En la mayoría de los casos en personas y en un adulto normal. Rara vez incluso encontramos onda T positiva, suele ser un poco aplanada, cuando está positiva un poco aplanada positiva, pero suele ser negativa. Ya cuando hacemos derivaciones posteriores, también la onda T suele ser positiva. En la onda, hablando de onda T normales, saben que la onda T es asimétrica, suele tener levemente su primera porción que es ascendente y lenta, y luego finalmente obtiene una porción que es más corta que en este caso y con una terminación más rápida. Puede haber una variante normal también que suele ser una onda T más grande que a veces se ven precordiales, simula ser simétrica pero finalmente es asimétrica, pero también se suele acompañar de una ligera elevación del punto J sin cumplir criterios según la edad y esto solemos verlo en las derivaciones anteriores y es común verlo en muchos pacientes desde jóvenes, incluso en pacientes mayores y suele ser normal. También podemos observar onda T grande, y cuando hablemos de trastornos electrolíticos, vamos a ver en los pacientes con hipercalemia como hay una onda T alta, simétrica, pero hay una peculiaridad que la base suele ser acá, la base suele ser estrecha como un cuadro grande y suele ser picuda. En cambio, la onda T que es hiperaguda, la base es ancha. Muchas veces se alarga el intervalo QT por tan ancha que es la base de la onda T hiperaguda. También suele ser simétrica, grande, pero la punta en este caso es más redondeada y suele asociarse muchas veces con elevación de cemento CT, que muchas veces no observamos en la hipercalemia. Hay un tema importante que cuando encontramos onda T bifásica, en este caso, y aquí yo quiero hacer hincapié en que nosotros vamos a nombrar la positividad o la negatividad de esta onda, la vamos a definir según la porción terminal de la onda T. En este caso, si la porción terminal es negativa,
la onda T es negativa. La puede llamar bifásica, pero bifásica en este caso negativa. ¿De acuerdo? O también puede escribirlo completo como positiva y negativa. Y ya quien no le sabe que la porción termina en negativa. Pero cuando tenemos la onda T bifásica y la porción termina es positiva, esta onda T suele considerarse positiva. Hablando de onda T negativa, de onda T invertida, es un tema que está muy popular actualmente. Se habla que la onda T es un paciente que nosotros sospechamos un síndrome coronario agudo y encontramos onda T negativa profunda, simétrica. En este caso, no nos indican que el paciente tiene una oclusión coronaria aguda. Muchas veces esto habla mayormente que aparece después de un episodio isquémico que ha sido transitorio, después de una reperfusión coronaria, suele aparecer este patrón de onda T invertida, que muchas veces llamamos como isquemia subepicárdica, pero realmente suele indicar a un paciente que ya ha evolucionado en infarto, que ustedes saben que la onda T se convierte en negativa, o un paciente que ha tenido una oclusión transitoria y ya ha reperfundido. También encontramos onda T plana que pueden ser posisquémicas y en esta fase de transición ya que comienza luego a ponerse negativa. En la isquemia aguda en curso, en este caso, si solemos ver una onda T negativa, muchas veces suele acompañarse de depresión del cemento ST. Y allí sí nosotros podemos confirmar más que el paciente puede estar cursando con una isquemia aguda, con un infarto en curso, y es si esta onda T negativa, nosotros vemos que se acompaña de una depresión de cemento ST, descartando cierta mímica que hablaremos durante esta sesión de paciente con depresión de cemento ST y onda T negativa. Pero si tienes un paciente con clínica clara de un síndrome coronario agudo, tiene en derivaciones contigua depresión de cemento ST con onda T negativa, en este caso puedes sospechar de que estamos hablando de una isquemia aguda. Hay pacientes que en el electrocardiograma observamos onda T negativa simétrica, pero son muy profundas y muy grandes, y hay pacientes que tienen alteraciones neurológicas y hay pacientes que tienen, por ejemplo, un evento cerebrovascular, aumento de la presión intracraniana, hemorragia intracerebral, y en este caso también suelen conocerse como ondas cerebrales y son ondas que son isquémicas simétricas, pero ondas, perdón, que son simétricas y muy profundas. Pacientes que tienen hipertrofia ventricular también suelen acompañarse de onda T negativa por sobrecarga sistólica en este caso, y suele simular que el paciente puede estar cruzando con un síndrome coronario agudo. O en la mayoría de los casos estos pacientes son asintomáticos y esto lo vemos muchas veces en derivaciones laterales, y es porque en este caso tiene una hipertrofia ventricular izquierda, aquí sirviendo un poco de agua, hipertrofia ventricular izquierda, que ya nosotros lo hemos visto, este tema, y no suele ser por isquemia aguda. Entonces son causa de onda T invertida, onda T negativa, que no necesariamente no hablan de un infarto en curso. También pacientes con perimiocarditis suelen presentar onda T negativa y no suelen ser infartos. Pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda en las derivaciones, por ejemplo, V5, V6, suele acompañarse de una ligera depresión de segmento CT u onda T negativa. Pacientes que tienen bloqueo de rama derecha en V1 y V2, mayormente encontramos onda T negativa, y es un trastorno de la repolarización secundario al bloqueo de rama. Pacientes que tienen preexcitación ventricular, que observamos la onda delta, un QRS que suele ser ligeramente ancho y que se acompaña también de onda T negativa por alteración de la despolarización ventricular. Es un trastorno de la repolarización que la acompaña. Y paciente también con hipertrofia ventricular derecha que tiene onda R grande, prominente de V1, V2 y V3, y suele acompañarse de onda T negativa en este caso. Ahora bien, en cuanto a la fisiología celular, cuando hablamos de despolarización,
y repolarización, tenemos que reconocer cierta característica para cuando hablamos de estos trastornos que se presentan como elevación de segmentos de T, depresión de segmentos de T, u onda T positiva y negativa. Nosotros tenemos esta onda acá o esta flecha ondulada que representa el fenómeno, hacia dónde va el fenómeno, hacia dónde se está dando ese intercambio de iones. Y tenemos también esta flecha recta que me habla en este caso, voy a poner aquí el puntero, que me habla en este caso hacia dónde va el vector. Una cosa es el vector, recordar que el vector, la cabeza siempre va en busca de lo que está más positivo, y otra cosa es el fenómeno, que muchas veces no tiene que compaginar uno con el otro. En una célula normal, nosotros podemos observar que se da la despolarización, por ejemplo, de un sentido a otro, y el vector siempre va a seguir hacia donde va el fenómeno de la despolarización. Y si tenemos un electrodo explorador, nosotros vamos a tener una onda positiva. ¿De acuerdo? En la repolarización pasa lo contrario, en una célula normal, que el fenómeno viene, por ejemplo, también en el mismo sentido de la despolarización, pero el vector va contrario a la despolarización, a la repolarización, en vista, en este caso, de que como el fenómeno comenzó en esta porción de la célula, es la parte que se pone positiva en primer lugar y el vector va en busca de carga positiva y tendremos en este caso una onda negativa. En un electrocardiograma, en una célula miocárdica normal, cuando nosotros colocamos las derivaciones en el tórax, en las extremidades del paciente, pasa lo contrario. La despolarización, como veremos más adelante, se da de endocardio a epicardio y el vector va siempre a seguir al fenómeno, pero el vector es contrario a la repolarización en este caso y por eso la onda T es positiva. Aquí queda más claro. Realmente las células epicárdicas repolarizan más rápido que las células endocárdicas y esto es característico porque recuerdan esa repolarización temprana en la fase uno que tiene estos canales hito, son más prominentes en esas células epicárdicas. Por eso van a entender la razón de por qué comienza la repolarización primero en el epicardio. Imaginen que esto es acá una porción del miocardio ventricular y nosotros tenemos el endocardio y nosotros tenemos acá el subepicardio, el epicardio, ¿de acuerdo? Y tenemos la célula completamente acá en una fase de reposo, está cargada totalmente positiva en la porción extracelular, pero comienza a darse el fenómeno de despolarización. ¿De acuerdo? El fenómeno de despolarización. El fenómeno de despolarización comienza de endocardio a epicardio. Recuerdan que las fibras de Purkinje penetran a través de las trabéculas, de la parte interna del miocardio y se quedan en esa porción subendocárdica. Entonces, cuando se da el paso del impulso a través de ese sistema específico del corazón, donde llega finalmente es a la fibra de Purkinje y donde llega a primera porción del miocardio es al subendocardio. Por eso la despolarización comienza de endocardio a epicardio. Cuando hablamos de despolarización, en este caso comienza a entrar toda esa carga positiva hacia el interior de la célula y ese espacio extracelular se está quedando negativo. El electrodo que nosotros tenemos, en este caso, que va a captar el vector, va a observar hacia dónde se va a dirigir el vector. El vector va de endocardio a epicardio. ¿Por qué? Porque cuando comienza la despolarización en el endocardio, la única parte que están quedando positiva es el subepicardio que todavía no se ha despolarizado. Y el vector, así el fenómeno vaya de endocardio a epicardio, el vector mira hacia endocardio, por ejemplo, para que me puedan entender, y mira hacia su epicardio y dice, ¿dónde tengo carga positiva? En el subepicardio y por eso va de endocardio a su epicardio y la onda comienza a ser positiva. ¿De acuerdo?
La célula está despolarizada total con carga positiva dentro, pero está con carga negativa en el espacio extracelular. Ahora va a comenzar la repolarización y en el miocardio la repolarización comienza en primera fase en el epicardio, porque es en el subepicardio, porque es la porción del miocardio que tiene más expresión de estos canales y esa es la última parte que se despolarizó. Cuando hablo de que comienza la repolarización es porque comienza a actuar esta bomba de sodio-potasio ATPasa y comienza a sacar potasio hacia en este caso, eh, entra potasio, saca sodio hacia el espacio extracelular y comienza a cargarse positivamente nuevamente ese espacio extracelular en el subepicardio. ¿Qué pasa en este caso? Que el fenómeno está comenzando desde subepicardio a endocardio, a subendocardio. Y el vector se hace la misma pregunta. ¿Qué porción comienza a estar positiva en este miocardio que estaba totalmente despolarizado? Y el vector observa que donde comenzó la repolarización es en el subepicardio y en vista de eso, la cabeza del vector va a ir ¿hacia dónde? Hacia su epicardio. Y nuestro electrodo explorador que está a nivel precordial va a ver que ese vector se le está acercando y en la repolarización que está representado la onda T comienza a ser positiva. Esta es la causa de que la onda T sea positiva en la mayoría de las derivaciones en nuestro electrocardiograma. Aquí un tema controversial que le voy a aclarar, primero lo voy a explicar como todo lo hemos conocido hasta ahora, y es en cuanto a la isquemia subendocárdica y la isquemia subepicárdica. ¿Qué pasa? El subendocardio es vulnerable y se habla de que tiene una isquemia fisiológica y esto es por distintas cualidades. Una de ellas es que el subendocardio está expuesto a esa presión intraventricular. El subendocardio también está expuesto a que cuando la irrigación coronaria viene desde epicardio, llega la porción más estrecha de esa arteria penetrante hacia el subendocardio. Muchas veces incluso no llega hacia su parte final, por lo que está expuesto también a una isquemia fisiológica. Tiene mayor carga energética, mayor gasto y tiene una perfusión diastólica comprometida. En este caso, cuando tenemos, imagínense usted, una oclusión coronaria, incluso se compromete más inmediato y con mayor importancia el subendocardio. ¿Qué pasa? Nosotros conocemos que cuando comienza esta isquemia en el subendocardio, que en la primera porción del miocardio que suele expresarse, el fenómeno, en este caso, comienza, a pesar de todo, de epicardio a endocardio. ¿Por qué? Comienza así porque en este caso quien está más afectado es el subendocardio. En este caso, el subendocardio, por tener esta isquemia fisiológica, hace que tenga menos carga negativa. ¿De acuerdo? Es decir, que también el subepicardio, aparte de tener más expresión, de estos canalecitos también tiene la mayor probabilidad de tener mayor carga negativa porque no está sometida a una isquemia constante fisiológica. En este caso, que tenemos una isquemia patológica con más razón, van estas células que tienen menor gasto energético a comenzar la repolarización de su epicardio a endocardio. En este caso, sí, la isquemia que se está produciendo acá patológica me produce un mayor retraso de la repolarización en el subendocardio. Ustedes saben que el vector va al contrario del fenómeno de la repolarización, lo que hace que ese vector que viene desde su endocardio a su epicardio venga incluso mucho más lento porque la repolarización tiene un retraso en el subendocardio, que es lo que hace que se ensanche la base de la onda T porque la repolarización es más prolongada y también que sea más simétrica porque se produce un retardo de esta repolarización. Entonces, lo que nosotros debemos conocer que cuando hay una isquemia subendocárdica, en este caso, cuando hay una oclusión coronaria aguda,
su endocardio que se ve afectado en primera instancia, la onda T va a ser positiva en derivaciones contiguas de base ancha, punta redondeada y va a ser simétrica. Pero en el caso contrario de que ya la isquemia sea transmurada, que sea en el subepicardio, que es lo que nosotros vamos a debatir en este momento, pero vamos a explicarlo para que lo tomen en cuenta, se da el proceso contrario. En este caso, el subepicardio está con menos carga negativa, ya porque está isquémico, esto hace que esté cargado más positivamente, y el subendocardio, que solía tener una isquemia fisiológica, en este caso tenga mayor carga negativa que el subepicardio. Lo que hace ahora que también se disminuye ahí la mayor carga de expresión de los canales de repolarización temprana, de los canales hito, y hace que la repolarización comience entonces el fenómeno de subendocardio a subepicardio, y como comienza en el subendocardio, el vector ve las cargas positivas en el subendocardio y va de subepicardio a, en este caso, a endocardio, y por eso la onda T viene siendo negativa, suele ser a veces un poco aplanada y negativa. Eso es lo que nosotros conocíamos hasta ahora de una oclusión coronaria aguda y de una isquemia aguda. Pero realmente en publicaciones recientes se ha hablado que la onda T negativa, cuando encontramos en derivaciones contiguas, no es patognomónica de isquemia subepicárdica, no es patognomónica de que está cursando el paciente con un síndrome coronario agudo que va, en este caso, en curso. Suele más ser una expresión de patrones posisquémicos, en este caso, una repolarización secundaria también, como ya hemos hablado, en patrones de bloqueo de rama, hipertrofia, o también en pacientes que tienen una alteración neurológica, como nosotros hemos hablado de hemorragia intracraneal. En el caso de una isquemia activa, ya sí la elevación de cemento CT es un marcador fidedigno de que hay una isquemia, en este caso prolongada transmural. ¿De acuerdo? Y la onda T hiperaguda que nosotros conocemos positiva son las que nos hablan a nosotros de que el paciente también tiene en curso un infarto agudo del miocardio. En este caso, la isquemia subepicárdica activa, nosotros no esperaríamos una onda T negativa, sino una elevación del cemento ST cuando la isquemia ya es transmural, cuando en este caso prolongada, pero encontramos onda T negativa, como yo la había hablado, en pacientes que suelen tener una elevación del CT transitoria, pacientes que suelen tener una reperfusión inmediata, pacientes también que suelen ya estar en estado posisquémico, ya han pasado días y ya el infarto va en evolución. Hay causas fisiológicas que pueden confundirse realmente con isquemia subendocárdica, aquí tengo una M, pero una N, y es encontrarlo en niños, ¿de acuerdo? Este taller realmente no está relacionado para hablar de patrones electrocardiográficos en niños, pero trataré de abrir una pequeña sesión para puntualizar lo importante a conocer sobre ellos. En adolescente y también en sexo femenino solemos encontrar onda T negativa y suele ser un hallazgo normal. Pacientes de raza negra, en pacientes atletas, también en pacientes que tienen una alta ingesta de glucosa, por prueba de tolerancia, momentáneamente transitoria podemos encontrar inversión de la, o sea, onda T con isquemia, un patrón suendocárdica, y también luego de un esfuerzo en pacientes que tienen un síndrome de repolarización precoz. Hay causas patológicas también que pueden confundirse con isquemia suendocárdica, en este caso paciente que tiene síndrome de la costa, lo pueden investigar, no es algo común, pero sí suelen confundirse, es un trastorno realmente psiquiátrico, paciente con esquizofrenia, paciente que tenían estimulación ventricular por marcapaso y al momento de retirar el marcapaso o en el momento que el marcapaso, por ejemplo, el paciente tiene ritmo propio y tiene mucho tiempo con estimulación ventricular, suelen verse también por un patrón de memoria, un patrón de isquemia en cuanto a la onda T. También pacientes que tienen un bloqueo auriculoventricular y presentan un ataque aquí, un síndrome de Stock-Adams.
También pacientes que están sometidos a rachas de taquicardia ventricular, que suele comprometer la irrigación coronaria, paciente con un trastorno de bloqueo de rama y paciente con pericarditis aguda también. En este caso, paciente con una embolia pulmonar aguda, realmente muchas veces en el electrocardiograma tenemos un patrón isquémico, pero un paciente que tiene cierta característica de embolia pulmonar aguda, paciente que también tienen prolazo de válvula mitral, pacientes que tienen neumotoras espontáneos provocados y pacientes con pancreatitis aguda. Tuve un paciente que estaba simulando una isquemia aguda en el electrocardiograma, pero era un paciente con una pancreatitis aguda. Cuando nosotros hablamos del cemento ST, ya nosotros salimos un poco aquí de lo que es la repolarización cuando hablamos del potencial de acción. Recordad que la isquemia, cuando altera, es la repolarización en el potencial de acción y eso nosotros solemos verlo en cuanto en el electrocardiograma la onda T. Pero cuando hablamos ya de alteración del cemento ST, esto suele ser equivalente en la potencialización a la meseta, a esa prolongación de la despolarización. ¿De acuerdo? Aquí el potencial de membrana se mantiene sin cambio durante esta fase, cuando nosotros tenemos un electrocardiograma en un paciente con una actividad normal y no suele haber diferencia en el potencial eléctrico en el miocardio durante la fase 2. ¿De acuerdo? En ese potencial eléctrico entre su endocardio y su epicardio no suele haber diferencia y nosotros por eso podemos ver un patrón de ST que suele ser estable con el segmento PR. Cuando hablamos ya de isquemia aguda, que se limita a ciertas zonas específicas que nosotros debemos saber que siempre está en zona localizada, por eso podemos muchas veces hablar de una isquemia aguda. En este caso sí suele haber diferencia en el patrón eléctrico y cambio en el segmento ST, en el músculo que está sufriendo la isquemia aguda y en el músculo también que lo rodea que tiene no está sufriendo isquemia aguda. Y esta alteración que suele darse de cambio, muchas veces incluso entre su endocardio y epicardio, o muchas veces entre esa célula que está sufriendo una isquemia, ese cambio de patrón en estos potenciales de acción, muchas veces suele alterarse incluso el tamaño del potencial de acción, suele ponerse más pequeño, es lo que produce ese desnivel del cemento ST. El cemento ST puede estar elevado o puede estar deprimido dependiendo de si esa isquemia, en este caso, es transmural. En la mayoría de los casos, cuando nosotros encontramos elevación de cemento CT, es porque una isquemia transmural y altera los potenciales de acción tanto de su endocardio como del subepicardio. Y ese cambio isquémico produce una alteración eléctrica que produce un cambio en el cemento CT, que es lo que suele dar ese desnivel del cemento. Nosotros tomamos en cuenta cuando hablamos de elevación o descenso del cemento ST, según las guías, el punto J. Realmente les voy a enseñar cómo se mide el cemento ST, hacia dónde debemos buscarlo, pero las guías nos hablan de que nosotros debemos medir a nivel del punto J. Tomamos como referencia el segmento PR y el punto J depende si está elevado o deprimido, como en este caso tenemos el segmento PR, tenemos un punto J elevado, nosotros podemos hablar de elevación, en este caso el punto J, elevación del segmento ST. O en este caso solemos ver depresión del punto J en comparación con el segmento PR y aquí tenemos un desnivel negativo del segmento ST, tenemos una depresión del segmento ST. Realmente cuando nosotros hablamos de medir el ST como tal, suele ser a 60 milisegundos, o sea, a un cuadrito pequeño y medio a partir del punto J para hablar de elevación de cemento ST, que ahorita tengo una mejor imagen para enseñárselo. Por ejemplo, aquí yo lo tengo como un zoom para que puedan identificarlo bien. Aquí tenemos el segmento PR, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el punto J. Aquí podemos contar uno, 2, 3, 4 cuadritos pequeños y aquí hay una elevación del punto J. Pero acá, si tomamos el segmento PR, solemos tener uno, 2 y 3 hasta el punto J, que aquí tenemos una depresión de cemento ST.
Realmente, cuando nosotros tenemos isquemia que suelen prolongarse y suelen producir un desnivel en el segmento ST, esta isquemia, en este caso, puede ser localizada en una zona que no sea el miocardio total, que no sea transmural. En este caso, suele ser en el subendocardio, por ejemplo. Y aquí nosotros solemos ver es depresión del cemento ST. A diferencia de la isquemia, donde lo que se alteraba, recordar que se alejaba de la zona isquémica el vector. ¿De acuerdo? El fenómeno iba al contrario que el vector. Si teníamos, recuerden, una isquemia en el subendocardio, el fenómeno iba de su epicardio a, a endocardio, pero el vector iba al contrario. El vector se alejaba de la isquemia. Recordar, en cuando hablamos de lesión, cuando hablamos del cemento ST, en este caso, que en cuanto a la despolarización, el vector sigue a la despolarización para que se lo puedan aprender y nunca se olvide, el vector señala la lesión. El vector señala la lesión. ¿Y qué me deja dicho esto? Es que nosotros cuando tenemos el electrodo explorador, siempre va a ver hacia dónde va el vector, si se aleja o se acerca hacia el electrodo explorador. Cuando ya la isquemia pasa a lesión en el subendocardio, aquí ya se me alteran los potenciales de acción, por lo que el subepicardio es lo que me queda viable para que comience la despolarización. La despolarización va a comenzar entonces de subepicardio a endocardio, porque ya esta célula está lesionada, y el vector entonces que continúa y sigue la despolarización va de subepicardio a su endocardio. En este caso, como se altera hay un desnivel en la meseta y esto está expresado en el segmento ST, el vector se está alejando, tendremos en este caso una depresión del segmento ST. Muchas veces tenemos una lesión marcada en el subendocardio con también lesiones parciadas entre músculo lesionado, músculo vivo, y esto hace una expresión más marcada de esa depresión del cemento ST, aunque la lesión esté ubicada en el subendocardio. Ya cuando la lesión está ubicada y ha pasado, en este caso, al subepicardio, tenemos una lesión transmural. Aquí es diferente porque se va a respetar la despolarización de su endocardio a su epicardio. Y el vector va a seguir ese fenómeno de despolarización, por lo que obtendremos acá es una elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Muchas veces la lesión es totalmente transmural, muchas veces esa lesión también está parchada entre músculo bueno y músculo que está ya lesionado y también esto puede variar en cuanto a la elevación del segmento ST. En este caso, esta isquemia prolongada, que es esta lesión, afecta, afecta muchas veces la fase 2 y la fase 3 del potencial de acción, aunque está descrito que también afecta la fase 4. ¿De acuerdo? Recuerda que se genera una diferencia en el potencial de acción, una diferencia de potencial eléctrico, que es lo que causa este desnivel cuando hay esa diferencia entre el músculo que está lesionado y el músculo que lo acompaña con un músculo que no está lesionado, no está lesionado. Esa diferencia de potencial eléctrico es lo que causa este desnivel de cemento ST, ya sea elevación o descenso de cemento ST. Por ejemplo, esta imagen nos deja muy claro a nosotros dónde vamos a medir el punto J y el cemento ST. Muchas veces se hace complejo identificar dónde está el punto J. Lo que yo hago para esto es primero continuar desde abajo o desde arriba esa línea descendente en cuanto el QRS es positivo y en qué justo momento se produce una pequeña desviación de la línea. O cuando tenemos un complejo QS, en qué justo momento esa línea deja de ser recta y ya se curva. En el justo momento que esa línea deja de ser recta es que yo marco mi punto J, como en este caso miren ya cómo se desvía, o como en este caso observen ya cómo se desvía, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros el segmento ST lo vamos a marcar
unos 60 milisegundos midiéndolo horizontal a partir del punto J. Por ejemplo, si yo tengo el punto J acá, de manera horizontal tengo 60 milisegundos, trazo una línea imaginaria y lo voy a buscar en esto que parecía mi onda T, pero realmente es cemento ST. Y justo en este momento es el punto máximo donde vamos a medir el cemento ST, la elevación comparada con el cemento PR, aunque debemos recordar que las guías nos hablan a nosotros de medir esta elevación y descenso en el punto J. Acá podemos observar, si marcamos 60 milisegundos posterior al punto J, podemos ver acá que aquí encontramos cuando trazamos esta línea imaginaria, cuando marcamos estos 60 milisegundos, que es el punto de nuestro segmento ST. Y en este caso, que marcamos 60 milisegundos hacia acá, trazamos esta línea imaginaria y concuerda que el punto ST es en esta zona. Bien, nosotros podemos tener diferente morfología en cuanto a la elevación del cemento ST. Podemos tener un cemento ST que como ovalado hacia arriba, que es convexo, o que es rectificado hacia arriba, ascendente, recto, o también uno que está elevado pero es totalmente horizontal. O un patrón que no es tan común que sea un cemento ST recto, pero que sea descendente en este caso, por uno de los menos frecuentes de estos patrones. También solemos encontrar otro tipo de elevación del punto J con un cemento ST que suele ser cóncavo, que solemos encontrarlo muchas veces en causas que no son isquémicas, ¿de acuerdo? Como lo veremos en el caso de la pericarditis o muchas veces en patrones normal en paciente adulto en las derivaciones anteriores. Por ejemplo, miren visualmente, observen acá cómo suelen ser esta elevación de cemento ST que suele estar relacionado con isquemia, estos diferentes tipos de patrones, como podemos ver acá, y como suele ser su apariencia. Y muchas veces cuando nosotros encontremos estos patrones en derivaciones contiguas, es que nosotros podemos hablar de elevación de cemento ST y que son sospechosas de que el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo. Como le dije, hay múltiples diagnósticos diferenciales de elevación de cemento ST. Los pacientes con bloqueo de rama izquierda, que vamos a hablar de los criterios de ello el día de hoy, paciente con hipercalemia, paciente con embolia pulmonar, con patrón de Brugada, disección aórtica, preexcitación, miocardiopatía de Takotsubo, pacientes que tienen hipotermia y demás. Suelen ser muchos los diagnósticos diferenciales de elevación de cemento ST. En cuanto a la depresión de cemento ST, para nosotros tomar como importante a la hora de hablar de que esto se refiere a que puede estar relacionado con una isquemia aguda, suele ser una depresión que es horizontal, suele tener más de dos cuadritos pequeños de duración mayor a 80 milisegundos, o una depresión del cemento ST que suele ser descendente, como esa depresión que nosotros vamos a tomar como importante para esto. Cuando nosotros observamos una depresión mayor a 0,5 milímetros en derivaciones contiguas, o sea que tienen más de medio cuadrito pequeño, horizontal o descendente, que nosotros podemos sospechar cuando están en derivaciones contiguas que estamos hablando de una lesión suendocárdica. Miren, así se ven esta derivación horizontal, esta depresión horizontal del cemento ST. Miren esta que es descendente. Este suele ser cóncavo, muchas veces lo encontramos en cubeta digitálica y no suele ser isquemia. Y este patrón que es un patrón ascendente que no está relacionada a isquemia prolongada, o sea, a lesión subendocárdica, y es un patrón que frecuentemente observamos en pacientes que se encuentran en taquicardia sinusal o en taquicardia, otro tipo de taquicardia supraventricular por la isquemia fisiológica que produce. Miren acá esta progresión de electrocardiográfica que nos habla de la importancia a nosotros de la depresión de cemento ST. Aquí encontramos una derivación totalmente con ST normal comparado con el segmento PR. Aquí hay un ligero desnivel del ST
como podemos verlo acá, miren el punto J como se acompaña de un ST ascendente. Miren acá un ST también que está deprimido el punto J por es ascendente, que no suele ser patológico cuando vemos esta morfología. Ahora bien, cuando debemos sospechar de alteración de isquemia es cuando encontramos este patrón horizontal, es decir, que suele estar más relacionado a lesión suendocárdica y que suele estar más relacionado a isquemia. Y también este otro patrón que es cuando está deprimido el punto J y se acompaña de un ST que es descendente. ¿De acuerdo? Miren este patrón ascendente, suelen encontrarse con onda T que no está invertida, sino con onda T positiva, y en pacientes que están con taquicardia, en pacientes que están hiperventilando, suelen causar una pequeña depresión del punto J y ST, pero en este caso suele ser ascendente. Pacientes que tienen un alto tono simpático, pacientes que tienen hipopotasemia, también suele mostrar ligera depresión del segmento CT, pero muchas veces la prolongación del QT o la disminución de la onda T con prominencia de onda U ya no hablan a nosotros de, en este caso, de alteraciones electrolíticas como la hipopotasemia. O como mostré anteriormente, los pacientes que tienen una depresión del segmento CT, pero está cóncavo, en este caso, es como cuando se forma la cubeta digitálica y no suele ser isquemia, sino preguntarle al paciente si está recibiendo fármacos como la digoxina. Aquí, miren este patrón horizontal que es típico de isquemia, muy típico. Este también que es descendente, ¿de acuerdo? Y también podemos encontrar un patrón que es descendente con onda T positiva o con onda T totalmente invertida, que suele, en este caso, la onda T invertida tomar importancia porque se acompaña de una depresión del segmento CT descendente. Y en este caso encontramos una depresión del segmento CT, pero que es horizontal, que es corto. Y muchas veces solemos ver incluso mínimo dos cuadritos pequeños que se mantiene esa línea horizontal para que no hable de isquemia. Uno de los patrones que nosotros hacemos como la excepción, que lo vamos a abordar el día de hoy, es el patrón de Winter, en este caso, y es porque como el único patrón que tiene depresión del punto J con un ST ascendente y que es patológico y que no habla de una oclusión importante, crítica y que el paciente necesita atención inmediata. Pero esto es un patrón que se acompaña de onda T alta, simétrica, y ya así es la excepción a ese patrón de ST que es ascendente. Ya esto habíamos hablado de ello, que son cuando encontramos depresión del punto J, en este caso también con T invertida, en pacientes que tienen bloqueo de rama, en pacientes que tienen preexcitación y en pacientes que tienen hipertrofia ventricular derecha o izquierda. En cuanto a la zona eléctricamente inactiva, en cuanto a la onda Q, nosotros tenemos acá que cuando hablamos de onda Q patológica, toda onda Q que se encuentra en la derivación V1, V2, V3, nosotros debemos saber que son ondas Q patológicas. Todo patrón de QRS, que solamente es QS, en este caso en las derivaciones también, mayormente V2 y V3, también hablamos de que es un patrón patológico. Y muchas de la literatura nos habla a nosotros que un paciente con un patrón QS o un paciente con una onda Q que suele tener mayor a 30 milisegundos, con una profundidad mayor a 1 milímetro, en este caso, o mayor al 25% de la onda R en derivaciones contiguas, como en D1, VL, de V1, V6, D2, D3 y AVF, nos hablan de que son ondas Q patológicas. Va a encontrar otra literatura que también le habla a ustedes de que es mayor a 40 milisegundos, de que es mayor a 0,04 segundos, pero también va a encontrar literatura que habla de 0,03 segundos, que es igual a 30 milisegundos, en cuanto a la duración de la onda Q. Recuerda que la onda Q es esa onda que comienza cuando ya finaliza el segmento PR y en este caso culmina cuando se encuentra con el inicio de la rama ascendente del QRS. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta esto en la amplitud
en este caso de la onda Q en cuanto a duración y en cuanto a voltaje también lo vamos a medir a partir del segmento PR hacia su nadir, hacia la punta de la onda Q. Bien, realmente la onda Q, que correctamente cuando está en derivaciones contiguas en el electrocardiograma la conocemos como zona eléctricamente inactiva, que nos habla a nosotros de que hay necrosis celular en el miocardio. Se habla de que se crea una ventana eléctrica. Tenemos esta zona que es eléctricamente inactiva, entonces no tenemos potenciación, no tenemos en este caso despolarización, no tenemos repolarización. Entonces tenemos una ventana eléctrica. Los miocitos aledaños que están salvos sí se pueden despolarizar y la despolarización va a tomar otro rumbo. Se va a alejar de esta zona que no tiene actividad eléctrica, ya sea muchas veces hacia los lados opuestos o hacia interno. Por eso, cuando nosotros solemos encontrar que el electrodo está justo en esta zona de área de necrosis, de área que no hay actividad eléctrica, ya si el bucle de depolarización, ya si la depolarización se aleja hacia un lado o hacia otro, es que nosotros vamos a ver que de todas formas se va a alejar del vector explorador y va a comenzar a producirse esta onda Q patológica. Muchas veces la necrosis es localizada, no necesariamente tienen que ser transmurada, suele ser en su endocardio, suele encontrarse con también necrosis parcheada, y esto hace que dentro de esta misma área necrótica, dentro de esta misma área de zona eléctricamente inactiva, haya potencial de acción en células que se están entrelazando con células que no tienen actividad eléctrica, pero sí se produce potenciación. Y en este caso es que nosotros cuando tenemos un electrodo explorador a esa área focalizada, solemos encontrar un patrón QR. La Q es de esa zona eléctricamente inactiva, lo primero mayormente 40 milisegundos de la despolarización que suele comprometer cuando se encuentra interpolada con ondas que están funcionales, y la onda R suele ser producto de la despolarización que se da en este caso en el músculo que rodea esta zona que está necrótica. Bien, va a encontrar otra literatura, como le decía, que una onda que esté mayor a 40 milisegundos en derivaciones contiguas o un patrón QS en derivaciones contiguas. En estas derivaciones son de W3 y AVF, las derivaciones laterales y de V4 a V6. Nosotros hablamos en este caso de que la onda Q es patológica, porque en V2 y V3 se considera que mayor a 30 milisegundos ya es patológica, aunque personalmente cuando lleva un patrón QR lo considero patológico en esta derivación de V1, V2 y V3. También encontrar onda aérea muy alta en V1 y V2, en este caso, que se acompañan con onda T positiva, concordante, y no es un trastorno de la conducción, es sospechar de que el paciente también, esto puede ser una onda Q, pero realmente es recíproco a algo que ha pasado en la famosa cara posterior, pero que cara inferobasal del ventrículo izquierdo y se esté expresando en estas derivaciones estándar precordiales de esta manera con onda R alta. Bien, entonces, a causa fisiológica o posicionales de que se produzcan esta onda Q setales, que suelen ser normal, depende de donde nosotros coloquemos estas derivaciones, V1 y V2, y también podemos encontrar muchas veces variante de onda Q, mayormente en la derivación de 3. Cuando ustedes observan muchos electrocardiogramas, tienen onda Q incluso muy prominente en D3. Si está aislada, no le prestamos atención. Incluso un truco que yo le hago a los pacientes es decirle que inspire profundo. Cuando el paciente inspira profundo, suele desaparecer, si está viendo en vivo el electrocardiograma, el trazado, esta onda Q, porque en este caso no es una onda Q patológica. Ahora bien, tenemos pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, o sea, miocardiopatía hipertrófica, paciente con miocarditis, paciente
en este caso con miocardiopatía dilatada, que suele tener en este caso onda Q, y no se refiere a que una zona eléctricamente inactiva, específicamente por un trastorno isquémico. También paciente con amiloidosis, paciente con sarcoidosis, con enfermedad de Chagas, que suele producir fibrosis. En el miocardio suele presentarse una eléctricamente inactiva y no necesariamente tiene que ser un patrón isquémico agudo. También, ¿de acuerdo? Como le decía, la onda R, también patológica, nos indican de un infarto de miocardio, ¿de acuerdo? Como decía, cuando encontramos onda R que suelen tener una duración mayor a 40 milisegundos, que suele tener la misma profundidad de la onda S o supera la onda S en V1 y V2, y no hay un patrón claro de hipertrofia ventricular derecha, es sospechoso de que el paciente ha tenido un infarto en la cara infravasal del ventrículo izquierdo, y si hacemos derivaciones posteriores podemos comprobar si realmente hay onda Q en esta zona. Bien, realmente hay causa, en este caso, no isquémica de un desnivel de cemento ST. Ya nosotros la hemos mencionado todo y se la recalco, para que no toda depresión del cemento ST, para que no toda elevación del cemento ST lo consideremos en este caso como un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del cemento ST, o un OMI, como ustedes en este caso guste llamarle, sino que la clínica predomina. Yo siempre digo que la clínica predomina, y cuando tenemos una clínica dudosa, una clínica típica, siempre tener estos patrones en cuenta como diagnósticos diferenciales de desnivel de cemento ST. Ahora bien, ¿cuáles son estos criterios, según las guías, que nosotros vamos a tomar para hablar de elevación del cemento ST? Y nosotros, y tenemos en este caso que el infarto, vamos a suponer, afectó la cara anterior, o en el electrocardiograma necesariamente el infarto está localizado en la derivación V1, V2, V3, V4, vamos a suponer esto. Si el paciente es joven, tiene menor a 40 años, y en V2 y V3 la elevación tiene mayor de 2 cuadritos pequeño y medio, o sea, mayor a 2,5 milímetros, y tiene clínica, nosotros sospechamos en este caso y vamos a hablar de que hay una elevación de cemento ST en estas derivaciones que suele ser contigua. No muchas veces que nos hablaban a nosotros V1 y V2, V3 y V4, derivaciones contiguas, que está muy bien, pero V2 y V3 también, en este caso, solemos tomarlo como importante, como derivaciones contiguas, cuando estamos enfrente de un síndrome coronario agudo. Nosotros, por ejemplo, acá yo he tenido la experiencia de observar y ver incluso chicos de 20 años con elevación de cemento ST en esta zona, y la causa ha sido una oclusión coronaria aguda, ¿de acuerdo? Pacientes que tienen patología de base. En pacientes mayor a 40 años ya no y afecta esta zona del infarto, la isquemia a V2 y a V3. Nosotros ya no son 2,5 milímetros que vamos a tomar en cuenta, sino mayor de 2 cuadritos pequeños, mayor a 2 milímetros. Y en mujer, ya si no importa la edad, en este caso, si la afectación está en la derivación de V2 o V3, así sea V1 y V2, V3 o V4, si afecta a V2 o V3, o a una de estas dos derivaciones acompañada de otra derivación contigua, que sea mayor a 1,5 milímetros, que sea mayor a un cuadrito pequeño y medio en este caso. Luego ya, si la lesión en este caso está ubicada en el resto de las derivaciones contiguas, focalizado, en este caso que con que sea mayor a 1 milímetro basta para hablar de elevación del cemento ST. Recordar en este caso que aunque ya estamos acostumbrados a hablar de elevación del cemento ST, estos criterios se basan a elevación del punto J. Bien. En este caso, la derivación es contigua. Nosotros hablamos de V1 y V2, que afecta mayormente el septum, que en este caso hablamos de la arteria descendente anterior, su primera rama penetrante, que suele ser prominente en el septum. V1 o V4 habla ya también de una región anterior, que suele
ser partícipe también la arteria descendente anterior. De V1 a V6 habla de un anterior extenso, así lo habla la literatura, aunque siempre me gusta incluir a D1 también y a VL como anterior extenso, y esto cuando hay una obstrucción muy proximal, como veremos más adelante, en la descendente anterior. V5, VC de 1VL habla de la cara lateral. Muchas veces estamos acostumbrados de hablar solamente de una VL, cara lateral alta, V5 y VC, cara lateral baja, pero realmente es un término que no le gusta a los expertos utilizarlo, sino cuando hablan de cara lateral, totalmente te hablan de D1, VL, V5 y VC. Y así este D1 y VL afectado te hablan de cara lateral totalmente en este caso. Y es cuando la arteria circunfleja, cuando una marginal de ella está con una oclusión total. Cuando hablamos de afectación en D2, D3 y AVF, hablamos de derivaciones contiguas también acá, en cara inferior, arteria coronaria derecha o arteria circunfleja. Recordar, depende quién da la descendente posterior. Importante también recalcar acá que no tienen que estar las tres derivaciones comprometidas, con dos de ellas que estén comprometidas, nosotros podemos darlo válido para tomarlo como criterio con elevación o depresión de cemento CT o con también isquemia enfocándonos en la onda T. Cuando hablamos ya de que hay afectación en las derivaciones inferiores de 2 de 3 AVF, V5, VC, también puede ser muchas veces en D1 y VR, nosotros podemos hablar de inferolateral en este caso. Y cuando a esas derivaciones inferiores le asociamos derivaciones derechas y hay alteración en V3R, V4R, ya hablamos de un inferior con extensión al ventrículo derecho o también un inferolateral o inferobasal, un infarto dorsal, que conocemos como posterior antiguamente, o que todavía las guías americanas lo siguen llamando así, es cuando las derivaciones posteriores están afectadas, VC, en este caso V7, V8 y V9, que suelen ser o coronaria derecha por sus posterolaterales, recordar, o la circunfleja también por sus marginales cuando lo da en su recorrido. Hay cambios recíprocos a la elevación de cemento ST. Muchas veces cuando hablo de cambios recíprocos son imágenes especulares, son en imagen en espejo a lo que está pasando en esa zona que está afectada. Y siempre se ha hablado de que simplemente son imágenes en espejo, aunque hay literatura que también comentan que en este caso suelen ser también que el paciente puede estar cursando con una isquemia prolongada en esta zona, con una lesión subendocárdica y suele también presentar depresión de cemento CT. Pero mayormente, cuando hablamos de cambio recíproco, nos enfocamos simplemente a imágenes especulares. Por ejemplo, las derivaciones inferiores de 2, de 3 y AVF, observaremos los cambios recíprocos en D1 y AVL. Cuando está en la cara lateral, que afecta más, hay una elevación de un VL, los cambios recíprocos de depresión, lo vamos a ver en D3 y AVF. Y cuando está afectada con el infarto, la cara inferobasal, esa región dorsal, V7, V8 y V9, los cambios recíprocos los solemos ver como imagen especular en V1, V2 y V3. Usted dice falta aquí las derivaciones anteriores, que cuando hay un infarto, una elevación de cemento CT anterior, los cambios recíprocos los solemos ver en cara inferior, pero esto como no siempre ocurre en la mayoría de la literatura, no lo verán como poner V2, V3, V4 y cambio recíproco en cara inferior. Como no siempre ocurre esto, aunque en muchos electros lo solemos ver, no lo suelen poner muchas literaturas, pero es importante que los tomen en cuenta que muchas elevaciones anteriores, los cambios recíprocos, en este caso lo vamos a ver en la cara inferior.